Amigos, buenas tardes. Estamos en una sesión más de Impulso. Los saludo con mucho gusto. Su amigo Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores. En esta sesión de Impulso vamos a abordar la importancia de evolucionar de registros contables y financieros con objetivos meramente de impuestos a el presupuesto, a la relevancia del control presupuestal, especialmente para superar esta crisis. ¿Y por qué viene al caso que en esta sesión de Impulso hablemos de el control presupuestal y sobre todo nos enfoquemos a evaluarnos? Los invito a que en esta sesión, a lo largo de la misma, ustedes puedan irse evaluando si sus registros contables y reportes financieros tienen solo la finalidad de pagar impuestos y cumplir con el requisito de entregar información financiera al banco. A lo largo de más de 20 años en Moller Consultores, que he tenido el gusto, el privilegio de colaborar con empresarios como ustedes, he podido corroborar los enormes costos ocultos y especialmente en momentos de crisis como la que estamos viviendo, de no contar con un presupuesto sobre el cual pueda evaluar y tomar decisiones. Y esto especialmente se exacerba en situaciones como la que estamos viviendo, en la que de manera muy natural la reacción de nosotros como empresarios ante la crisis es reducir el gasto al máximo. Y sí, o sea, el instinto lo tenemos y es una reacción natural y fundamentalmente adecuada. El problema es que si no tenemos un control presupuestal, corremos el enorme riesgo de equivocarnos, de no tener las bases adecuadas para tomar las decisiones de qué gasto minimizar, qué gasto reducir, ¿sí? Entonces, el tema fundamental es, bueno, el presupuesto es precisamente mi brújula principal para la toma de decisiones. Ese presupuesto en el cual podré ir semana tras semana, porque en esta situación de crisis en la que nos encontramos, reiteradamente hemos recomendado que el análisis presupuestal debe de pasar de mensual a semanal. Si no es que en algunas situaciones revisarlo diario, ¿sí? Para hacer ese importante análisis comparativo de el resultado de mi operación real contra lo presupuestado. Es fundamental que al hacer ese ejercicio de control presupuestal lo haga sobre la base de escenarios partiendo de lo básico, de lo que todos hemos escuchado. Tener mi escenario moderado y también tener mi escenario negativo y, por supuesto, mi escenario optimista. Y trabajar sobre mi presupuesto, hacer los ejercicios necesarios, ¿cuántos? Los que requiera, hasta llegar a ese necesario grado de confianza que me permitirá efectivamente entrar en una toma de decisiones con un mayor grado de confiabilidad y por consiguiente acertar. Acertar para lograr tomar las decisiones en aras de superar esta crisis. Entonces, es importante que a lo largo de ese ejercicio de control presupuestal tenga la conciencia que el sentido fundamental es lograr una aplicación óptima de los recursos. Eso es esencialmente lo que debemos de lograr.
¿sí? Y especialmente en la situación en la que nos encontramos. Entonces, ¿por qué? Porque hoy estamos viviendo una situación en la que estamos siendo golpeados por una enorme falta de liquidez, derivado de qué? De que nuestros clientes, aunque quieran, un número muy importante de ellos no nos puede pagar. Y por otro lado, también tengo la caída de ventas. Entonces, ahora sí, estoy en una situación de tormenta perfecta que está afectando mi capacidad para hacer frente a mis obligaciones y sobre todo poniendo en riesgo, y es lo que al final de cuentas debemos de lograr con un control presupuestal, dejar a salvo nuestra operación. ¿Qué herramienta tenemos en este momento? Pues el llamado presupuesto de emergencia. Este presupuesto de emergencia, ¿qué es lo importante que repasemos con él? Bueno, que la óptica del presupuesto de emergencia respecto del presupuesto tradicional es que en este fundamentalmente vamos a estar enfocados en privilegiar los ingresos y sobre todo la disponibilidad de efectivo contra la rentabilidad. En un presupuesto tradicional estamos enfocados, y es una de sus finalidades, la rentabilidad. En este momento, en el que la intención fundamental es que logremos mantener la operación a salvo en nuestra empresa, se impone el criterio de disponibilidad de efectivo. ¿Esto qué es? Al momento de definir mi presupuesto de emergencia, deberé estar muy enfocado en cuidar aplicación de recursos para dejar a salvo esas capacidades, para que cuenten con los recursos que me garanticen o que tenga una mayor certeza respecto de la obtención de los recursos que requiero y la disponibilidad de efectivo. Ahora, el presupuesto de emergencia, ¿cómo lo elaboro? ¿Sí? Bueno, parto del presupuesto que debimos de haber elaborado dentro del último trimestre del año pasado, a más tardar, ¿sí? Partiendo de ese presupuesto que elaboré en el último trimestre del año pasado, ¿sí? Entonces, lo primero es revisar mi pronóstico de ventas, ¿sí? Entonces, ya consciente de la necesidad del ajuste derivado de la crisis en la que me encuentro y habiendo hecho un sólido diagnóstico sobre el entorno y la situación de mi industria, de mis clientes, canales, proveedores, ¿sí? Entonces, revisar mi pronóstico de ventas. Aquí lo importante es acertar, tener un mayor grado de confiabilidad en la definición de ese pronóstico. No importa qué tan negativo sea ese pronóstico. Es muy frecuente cuando hablamos de un pronóstico de emergencia que estemos con pronósticos revisados respecto de los ingresos normales de la empresa de hasta un 50 o un 60%. Lo importante es precisamente tomar conciencia de en qué escenario me voy a encontrar, de tener una realidad respecto de los ingresos que puedo esperar recibir a lo largo del ejercicio. ¿Esto para qué? Para tener la claridad necesaria de con qué recursos voy a contar, ¿sí? Para cuidar mis actividades clave. Esto que es la preferencia en la aplicación de recursos deberá de ser en esas actividades clave. ¿Cuáles son esas actividades clave? Las que están vinculadas con mi oferta de valor. Hoy más que nunca en una situación de emergencia, debo de honrar mi oferta de valor. Debo de cuidar que efectivamente cumpla con mi oferta de valor independientemente de la situación en la que nos encontramos de crisis, ¿sí? Ya una vez, entonces,
como esta segunda etapa en la elaboración del presupuesto de emergencia, que identifiqué mis actividades clave, esas que como ya lo señalamos, son las que están vinculadas a mi oferta de valor. ¿Para qué? Para contemplar de los recursos que preveo factible recibir, reservar los recursos necesarios para garantizar esas actividades clave. Para entonces, ahora sí, identificar el gasto corriente. ¿Y qué es importante que identificar dentro de ese gasto corriente? Las actividades que es factible convertir de gasto fijo a gasto semivariable. Es importante que tanto negocie de manera interna al interior de la empresa, ¿sí? ¿A qué me refiero con negociar al interior de la empresa? Creo que muchos hemos escuchado que Volaris es la empresa, la aerolínea que menos problemas, si podríamos hablar dentro de los enormes problemas que aún Volaris está enfrentando, pero sustancialmente menos problemas que, por ejemplo, el propio Aeroméxico, ya no digamos Interjet. Pero déjeme decirles la negociación que hizo Volaris al interior. Hizo, dependiendo del nivel jerárquico, ajustes a la nómina, en algunos casos de hasta el 50 o 60%. O sea, estamos hablando de negociación al interior. ¿Para qué? Para salvar la empresa. Entendiendo que todos los que estamos vinculados con la empresa somos interesados y a todos nos corresponde hacer lo que tengamos que hacer para dejar a salvo la operación de la empresa. Con este caso de Volaris ejemplico una situación muy valiente, muy comprometida y sobre todo admirable de todo el equipo de Volaris, ¿sí? Ahora, ya que hice esa negociación interna, también la negociación externa, por supuesto, con proveedores. Hoy más que nunca, mis proveedores, invitarlos a actuar como verdaderos aliados que deben de ser, ¿sí? Entonces, ya que concluí esa tercera etapa, que es trabajar al interior y al exterior para convertir esas partidas de gasto fijo que evalúo, puedo convertir en semivariable, entendiendo como semivariable el que puedo atar el pago de una manera parcial o casi total a un resultado, a un indicador o a un evento que se debe de presentar. Ya que concluí con esa tercera etapa, entonces voy con la cuarta etapa, en la que, ¿qué voy a hacer? Estando consciente del importe que debo de ajustar, ¿sí? El importe que debo de ajustar de mi presupuesto original contra el presupuesto de emergencia, analizar ese gasto fijo para identificar qué partidas puedo minimizar o incluso cuáles puedo eliminar, ¿sí? Esto, hacer el análisis una y otra vez con la intención de agotar ese monto, ese gap entre el presupuesto inicial y el presupuesto de emergencia, ¿sí? Si fuera el caso que ya revisé todas las partidas del gasto fijo, ya un número importante de ellas hice esa negociación para convertir de gasto fijo a semivariable, ya identifiqué aquellas que puedo minimizar y aquellas que puedo eliminar inclusive, y no logré agotar ese monto que debo de ajustar, entonces me voy con el gasto variable. Me voy con el gasto variable para hacer el mismo ejercicio. ¿Esto qué es? ¿Qué puedo negociar dentro de las partidas del gasto variable? ¿Sí? ¿Qué puedo minimizar? ¿Sí? ¿Cómo puedo negociar? ¿Cómo puedo establecer nuevos esquemas que me permitan lograr ese equilibrio entre los ingresos que probablemente en ese escenario de crisis voy a poder obtener contra los egresos que voy a aplicar, ¿sí?
Entonces, ahora bien, es importante tener claro que el presupuesto de emergencia es una situación coyuntural, ¿sí? Es claro que es un presupuesto que voy a mantener durante este periodo de crisis, ¿sí? Y probablemente hasta que logre reiniciar un nivel de operación semejante o previo al inicio de la crisis. ¿Por qué menciono esto? Porque es fundamental que no perdamos la visión en el largo plazo. Es importantísimo que incluso al elaborar ese presupuesto de emergencia, no pierda de vista el largo plazo, no pierda de vista mi estrategia de crecimiento. ¿Por qué? Porque pudiera tomar una decisión de recortar una inversión que es importante que continúe, ¿sí? Porque es estratégica de claro a la visión del largo plazo de la empresa. Entonces, no sacrificar el futuro de la empresa, ¿sí? Que aún en una crisis tan terrible como esta, es claro que tenemos un futuro. Entiendo que, permítame decirlo así, que para muchos jóvenes que todavía no llegan a los 50 años, ¿sí? Les cueste más trabajo que a nosotros, a los que ya llegamos al quinto piso o a los 50, a la década de los 50, el entender que esta crisis, por terrible que sea, va a acabar y es una coyuntura. A los que ya contamos 50 más, que hemos vivido 3 o 4 crisis similares a esta, nos queda claro que esto en algún momento va a terminar. Independientemente de que pueda ser esta la más terrible de las crisis en los últimos 40 años, que todavía eso está por verse, pero aún así va a terminar y habrá sido un enorme acierto el, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, de que tuvimos que generar un presupuesto de emergencia y hacer un sacrificio presupuestal importantísimo del 30-40%, dejemos a salvo, hayamos dejado a salvo esas partidas que van a ser los pilares del futuro de nuestra empresa. Y ahí es donde es importante consolidar nuestro equipo y lograr que todo nuestro equipo esté consciente de la importancia de ese sacrificio común que vamos a hacer en pos de nuestra empresa. Bueno, teniendo muy claro que la probabilidad de supervivencia de nuestra empresa va a depender precisamente de esa habilidad para lograr gestionar lo inmediato, ¿sí? Sin perder el enfoque en nuestra estrategia de crecimiento y sobre todo la visión de largo plazo. De eso me atrevo a asegurarlo, de eso dependerá mucho de las probabilidades de supervivencia y las condiciones en las que nos encontremos después de esta crisis. Y sobre todo, con una perspectiva de mediano y largo plazo. Por ello, la importancia de no perder de vista en esta coyuntura nuestras metas de largo plazo. Hoy más que nunca, el tener claridad de nuestras metas de largo plazo es lo que le va a dar sentido a la lucha que hoy estamos dando día a día. Que para todos, hay excepciones por supuesto, pero para la gran mayoría de nosotros es un verdadero desafío que nos reta día a día. Entonces, estas metas de largo plazo es muy importante que aún que la naturaleza del presupuesto es enfocarnos en el corto plazo
En lo inmediato, es importante que sí, tanto logremos ese análisis cuantitativo, que es la naturaleza fundamental del presupuesto, son números vinculados a una serie fundamentalmente de actividades o objetivos, pero que al hacer ese análisis cuantitativo en ese periodo que típicamente es menor a un año, sí trabajemos en ese análisis para corregir, ¿sí? Especialmente cuando se nos presentan variaciones negativas, pero que no solo nos quedemos en eso, que al tomar decisiones de corregir sobre ese presupuesto, y más si estamos hablando del presupuesto de emergencia, no perdamos de vista el impacto de nuestras decisiones sobre nuestras metas de mediano plazo y sobre todo nuestras metas de largo plazo. ¿Por qué? Porque pudiéramos, si perdemos esa claridad, tomar una decisión que afecte nuestro potencial, el potencial de nuestra empresa en el largo plazo. Bien, con esto tenemos ya un buen marco de referencia de la relevancia del presupuesto, de por qué me debo de cuestionar muy seriamente si mis registros contables, si mis reportes financieros, la neta es que los hago, los tengo o están ahí, pues para el tema de cumplir y pagar los impuestos y entregar la información del banco. Pero no he logrado hacer de ellos esa brújula que me dé el norte, especialmente en este momento de crisis. Bueno, ¿cómo podemos remediar esa situación? ¿Cómo podemos remediar si logro sincerarme y reconocer que efectivamente en lo fundamental los registros contables, la información que genera el contador, pues es para pagar los impuestos? Bueno, vamos a platicar sobre 7 recomendaciones que se derivan de la metodología de aceleración de Moller Consultores, y vamos iniciando con la primera. La primera recomendación es que al elaborar nuestro presupuesto lo hagamos con un sentido y enfoque de planeación. El presupuesto, aunque el nombre de la actividad sea control presupuestal, va muchísimo más allá. Y en mi experiencia, y pudiéramos hablar de eso muchísimas horas, el presupuesto fundamentalmente es una herramienta de planeación. ¿Sí? Una herramienta de planeación en la que conviven actividades clave y objetivos, algunos de ellos estratégicos, ¿sí? Sobre los cuales tomo decisiones. Y en este momento de crisis es importantísimo que deje a salvo esas actividades clave. Y si esas actividades clave las encuadramos dentro de mi modelo de negocio, estamos hablando precisamente de esas actividades que vienen en lo fundamental a darle materialidad a mi oferta de valor. ¿Sí? Por supuesto, junto con mis recursos clave y mis aliados, si hablamos del lienzo de Canvas. ¿Sí? Entonces, es importantísimo, estoy elaborando mi presupuesto, estar consciente de que en mi presupuesto, dentro de las líneas de mi presupuesto, debo de poder identificar perfectamente bien mis actividades clave. ¿Sí? Y también, por otro lado, y esto especialmente en este momento de crisis, tener una certeza sobre la capacidad de financiamiento que tiene mi empresa. Esa capacidad de financiamiento tanto derivado del apoyo que puedo recibir de mis proveedores, como también, por supuesto, de la capacidad de financiamiento derivado de las líneas de crédito que tenga calificadas
con instituciones financieras. Con esto, mis actividades clave, mi capacidad de financiamiento y mi pronóstico de ingresos, ese pronóstico de ingresos sobre el que tenga una importante certeza, entonces voy a poder ver más allá de las cifras. Voy a poder ver más allá de qué importes voy a aplicar en las actividades clave. Voy a poder ir a visualizar cómo sigo contribuyendo en pos de la construcción de la empresa que quiero tener y que quiero tener después de esta crisis y que es la imagen mental que tengo de mi empresa a 2 o 3 años. Esa es la magia del presupuesto, que podemos convertirlo en un verdadero plan de acción. En un verdadero plan de acción que además me va a permitir evaluar en un escenario de no crisis, por supuesto, la rentabilidad, en un escenario de crisis como en el que nos encontramos, la certeza sobre la disponibilidad de recursos, la certeza sobre los ingresos y cómo voy a aplicar con eficiencia esos ingresos en este entorno de crisis. Bien, la segunda recomendación, respetemos el presupuesto. O sea, puede parecer una obviedad, pero invito a aquellos que ya lograron llegar al nivel de tener la buena práctica de elaborar su presupuesto, que verdaderamente se evalúen y se cuestionen qué tanto respetan su presupuesto. Y esto he podido entenderlo con muchos amigos empresarios como ustedes, que caen en el error de no respetar el presupuesto porque confunden la toma de decisiones derivado de la variación que se presentó de mi operación real contra la presupuestada con el hecho de un plumazo ajustar el presupuesto. Entonces, de lo que se trata es, tengo mi presupuesto contra el que me voy a comparar. Y por supuesto, derivado de la operación real, el análisis contra lo presupuestado, puedo tomar decisiones. Pero entonces ya son decisiones que tomo derivado de ese análisis de variación, pero no muevo el presupuesto. El presupuesto es mi parámetro contra el que me voy a evaluar. El presupuesto es tan importante que es la herramienta básica para evaluar el desempeño de mi empresa. El presupuesto para efectos de evaluación de desempeño de mi empresa es mucho más importante, fíjense lo que me atrevo a decir, mucho más importante que el propio estado de resultados para evaluación de desempeño, ¿sí? Entonces, esto sin perder la flexibilidad y la agilidad. O sea, muchos empresarios en su momento me han objetado la recomendación de implementar un sistema de control presupuestal en sus empresas porque creen que les vamos a poner una camisa de fuerza o que van a perder flexibilidad, agilidad. No, nada más lejano de la realidad que es, ¿sí? O sea, puedo tener mi presupuesto, ¿sí? Y tener la flexibilidad y la agilidad, por supuesto, para la toma de decisiones derivado de los ajustes que voy a hacer al hacer ese análisis comparativo de mi operación real contra la presupuestada, ¿sí? La tercera recomendación. Y esa tercera recomendación la estoy planteando de manera muy directa con una muy lamentable realidad que hoy estamos viviendo, ¿sí? Y es que en el momento de decidir el terrible hecho de recorte en plantilla, o sea, cuando ya hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance para mantener nuestra plantilla de personal, para mantener nuestro equipo, que es lo más valioso en nuestra empresa, independientemente de aún el puesto más humilde y más sencillo,
si nos encontramos ya en esa disyuntiva de la cual depende la viabilidad de nuestra empresa, es importantísimo que hagamos el análisis de las funciones de todos los puestos de la empresa para hacer un trabajo importante de reasignación de funciones, ¿sí? Y esa reasignación de funciones empezando desde la dirección general, ¿sí? Esto es, si voy a recortar plantilla, ¿sí? Antes inclusive de recortar plantilla, analizar funciones y evaluar cómo pudiera reasignar de una manera más coherente las funciones, incluso para tener una perspectiva muy importante al momento de decidir de qué puestos voy a prescindir. Esto tiene un alcance mucho más allá del propio ahorro presupuestal. Y sobre todo, si el director general es el primero en reasignarse funciones, imaginemos el mensaje tan poderoso en este momento de crisis que envía al equipo. Estoy consciente, para muchos directores generales de empresa, aquellos que ya valientemente retomaron ciertas funciones, está siendo un gran reto y muy difícil desempeñar funciones que hace muchísimos años no desempeñaban. Pero es necesario involucrarnos con aquellas funciones que quizás hace tiempo ya habíamos dejado. Este es el momento, aquí y ahora. Ese es un rasgo fundamental del liderazgo que en este momento se requiere, ¿sí? Y sobre todo tener la perspectiva, ¿sí?, de lograr esa negociación hacia adentro, migrar del concepto de nómina a proyecto. ¿A qué me refiero? De esa negociación que puede ser que para muchas empresas es lo que haga la diferencia. Esa negociación con el equipo es lograr una comprensión de cada uno de los colaboradores de que el concepto de nómina y con todas sus implicaciones hoy está rebasado. Hoy el concepto que debe de prevalecer es proyecto y la generación de valor a partir de tu proyecto. Proyecto que ejecutas a partir de tus funciones, ¿sí? Dentro de esa terrible situación que estamos viviendo, derivado del COVID-19, algo muy positivo podemos rescatar con una visión de largo plazo. Y es el lograr consolidar en nuestras empresas una cultura de productividad, una cultura de colaboración, una cultura de compromiso con la viabilidad de la empresa, sobre todo con una perspectiva de largo plazo. La cuarta recomendación que quiero compartir con ustedes tiene que ver precisamente con el ir más allá del presupuesto anterior. ¿Y a qué me refiero por esto? Porque en muchas empresas qué bueno y felicidades, ya están dentro de la buena práctica de elaborar su presupuesto, pero es un presupuesto que elaboran fundamentalmente a partir del presupuesto anterior. Y son las empresas que hoy se encuentran con una enorme dificultad para elaborar ese presupuesto de emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque fundamentalmente venían trabajando en datos históricos que proyectaban de acuerdo a tendencia. Es claro que eso hoy, en una situación de crisis como la que nos encontramos, no es ni con mucho
útil, ¿sí? Y más si nos vamos a la esencia de la naturaleza del presupuesto. La naturaleza del presupuesto tiene que ver con el futuro, no con el pasado, tiene que ver con el futuro. Precisamente el presupuesto nos invita a construir el futuro. Eso es lo poderoso de un presupuesto, que nos invita a construir ese futuro. O sea, ¿a partir de qué? A partir precisamente de esa imagen mental, de ese proceso de planeación estratégica que elaboramos, el presupuesto se convierte en ese puente que puedo visualizar a detalle entre mi presente y mi futuro, y el futuro que quiero para mi empresa. Entonces, si de manera tradicional, en condiciones normales, elaborar un presupuesto en base a datos históricos proyectados en tendencias es un error, mucho más en este momento de crisis, ¿sí? ¿Cuál es la quinta recomendación? La quinta recomendación tiene que ver con la relevancia de la participación de los colaboradores para la elaboración del presupuesto. Es fundamental que cada colaborador, especialmente los que están en frente de una área, ¿sí?, de una responsabilidad, de un mal llamado centro de costos, ¿sí?, que asuman la responsabilidad en el presupuesto que proponen para su área. Ese es un elemento fundamental. Cada responsable de área debe de asumir la responsabilidad, vale la redundancia, con su presupuesto, ¿sí? Y de esa manera lograr un presupuesto integral de todas las áreas. Y entonces sí, convertir al presupuesto en esa palanca para la materialización de resultados. ¿Esto qué es? Cada colaborador debe de pelear por su presupuesto. Entendiendo por pelear no el que grite más, ¿sí?, sino el que se comprometa más con el resultado, el que se comprometa más con la contribución y sobre todo el que demuestre y justifique a cabalidad su presupuesto, ¿sí? ¿En función de qué? Por supuesto, en función del modelo de negocio y de mi plan estratégico. De eso estamos hablando. Aprovecho para recomendar el que vean el webinar sobre planeación estratégica en este entorno de crisis, ¿sí? El webinar les va a permitir, ese webinar, contar con elementos suficientes para la definición de la estrategia a lograr ese necesario empate con el control presupuestal. La sexta recomendación tiene que ver con ese exhaustivo trabajo de planificación, ¿sí? Si bien el presupuesto no es comparable, son naturalezas distintas con un ejercicio de planeación estratégica, el presupuesto requiere un importante ejercicio de planificación. Un importante ejercicio de planificación a la luz precisamente de la estrategia definida. ¿Esto qué es? Esa planificación del presupuesto debe hacerse con un sentido totalmente estratégico, ¿sí? Y especialmente con un sentido para ordenar y profundizar nuestra cadena de suministro, especialmente esas actividades clave que tienen que ver con mi cadena de valor, la cadena de valor de mi empresa dentro de la cadena de suministro. Ya mencionamos que el presupuesto en una situación normal, no de crisis, tiene una connotación fundamental de evaluación de rentabilidad.
de rentabilidad, de eficiencia, por supuesto, necesaria para empujar esa rentabilidad a la luz de ¿qué? De mi cadena de suministro y especialmente de las actividades centrales de mi cadena de valor. ¿Sí? Aquí quiero mencionar lo que en varias sesiones con amigos empresarios como ustedes y que seguramente algunos de ellos tengo el gusto de que estén participando de este webinar en el que hago referencia a Napoleón Bonaparte. Muchísimos biógrafos y estudiosos de Napoleón Bonaparte mencionan que una de sus características, ¿sí? Una impronta muy importante de Napoleón Bonaparte era ese trabajo exhaustivo que hacía para planear sus batallas. Que precisamente ahí estaba el secreto de esos grandes triunfos en batallas que todo el mundo iba o consideraba que iba contra los pronósticos y lograba resultados en la batalla que hoy todavía siguen sorprendiendo a muchos. La séptima y última recomendación tiene que ver con planear, planear y planear. Planear, 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 ¿qué? La aplicación de efectivo, especialmente en esta crisis. ¿Y por qué la planeación del efectivo amerita una recomendación? Simple y sencillamente porque sin efectivo se nos para la operación. Y si se nos para la operación, corremos el riesgo de que se nos muera la empresa. ¿Sí? Entonces, al hacer esa planeación del efectivo, especialmente en este momento de crisis, debo de poder evaluar perfectamente la demanda de recursos derivado de la operación, evaluarlo a la luz de la disponibilidad de recursos efectivo que hoy tengo y sobre todo del efectivo que tengo previsto, pronosticado, que tengo contemplado obtener, lograr en cada periodo. ¿Sí? Especialmente, como lo he señalado, en este momento estamos en que los periodos de evaluación se recortaron y deberíamos estar en periodos semanales con un enfoque fundamental de mantener la operación. ¿Sí? Entonces, la finalidad es darle esa total prioridad a las actividades generadoras de efectivo, entendiendo como actividades generadoras de efectivo aquellas actividades que me van a permitir lograr ahorros y aquellas actividades, por supuesto, que me van a permitir generar ingresos inclusive adicionales y en este momento adicionales a los que mi operación tradicional genera y también esas actividades sobre las que tengo mayor certeza para la obtención de efectivo. Eso es fundamental. A tal grado que en esta recomendación de planeación del efectivo, me atrevo a ponerlo de la siguiente perspectiva. ¿Sí? Es momento de evaluar esas o unidades de negocio o esos productos que no me generan el margen que quisiera, pero que me requieren poco efectivo para ponerlos en el mercado. Bueno, pues esas o unidades de negocio o producto son los que debería estar privilegiando hoy. ¿Esto qué es? Esos que aunque me dejen poco margen, pero no me requieren importante aplicación de recursos, especialmente de efectivo.
¿En qué clientes enfocarme? Bueno, en esos clientes que me requieren menos plazo o que incluso me pagan de contado. Aunque me generen menos margen y no sean típicamente mis mejores clientes, en este momento lo son porque me requieren menos plazo, tengo certeza en su pago o incluso puedo negociar con ellos pago de efectivo. La situación hoy es tan dramática en el tema de disponibilidad de efectivo que bien vale la pena que mi presupuesto llegue a un nivel analítico en el que la partida de egresos en el presupuesto la analice, la que tiene que ver con proveedores, proveedor por proveedor, si son de los proveedores relevantes con los cuales pudiera negociar condiciones de pago especiales. Esto es, condiciones de pago que me alivien la situación de efectivo, de ese tamaño. Ahora sí, como si estuviera dividiendo en unidades de negocio o dividiendo en empresas por proveedor. ¿Para qué? Para analizar por proveedor el comportamiento de mi flujo. ¿Sí? Bien, esas son las 7 recomendaciones y quiero pasar a conclusiones, ¿sí? Que las voy a centrar en 4 puntos fundamentales. Estas conclusiones tienen que ver, número 1, con tener claro que el presupuesto en nuestras empresas debe de convertirse en la principal práctica directiva, especialmente en este momento de crisis. Y me van a decir, oye, Ricardo Moller, ¿y qué onda con la planeación estratégica? ¿Y qué onda con el tema comercial y la operación? Sí, el tema es que si hago un buen presupuesto, puedo, en esta situación de crisis, incluso obviar el ejercicio presupuestal. ¿Por qué? Porque lo que sí no va a soportar mi empresa es una semana sin efectivo, lo cual la llevaría a un total paro de operaciones y a correr el riesgo de un paro cardíaco para mi empresa. Estamos en una situación de emergencia en la cual la práctica presupuestal debe de ser la principal práctica directiva, la más importante. Superar esas ideas limitadoras respecto al presupuesto, de que el presupuesto solo es para las grandototototas, para las empresas grandotototas. Llegar a creer que en mi empresa no requiero un presupuesto, ¿sí? Son ideas sumamente limitadoras, especialmente en este momento de crisis. Porque en este momento de crisis, el no contar con un presupuesto y con la dinámica de toma de decisiones en la que nos encontramos derivado de este entorno tan inestable que estamos viviendo, se multiplican esas mal llamadas decisiones de pasillo que tomamos muchas veces por intuición sin tener el debido soporte de un presupuesto. La segunda conclusión es que el presupuesto debe de ser ese necesario puente entre lo que hoy estoy viviendo en mi empresa y el futuro. Ese puente que me permita ver más allá de la coyuntura, ¿sí? Ese puente que me permita ver a futuro, teniendo claro que el presupuesto, su naturaleza es hacia el futuro.
y no cometer el error de definir mi presupuesto a partir de información histórica, simplemente proyectar. Que sí, un presupuesto que no dependa de información histórica que voy a proyectar en base a tendencias, me va a requerir un importante trabajo de integración de información, bien vale la pena ese trabajo de integración de información que se va a convertir en un proceso inclusive de evaluación. La tercera conclusión, el presupuesto debe de ser mi herramienta de planificación y en este momento de crisis, de planificación para definir ese imprescindible presupuesto viable mensual, y resalto la palabra viable porque precisamente ahí es donde voy a hacer un esfuerzo importantísimo, valiosísimo, de llegar a la definición de un presupuesto viable. No el que quisiera, sino el viable. Por supuesto, ese viable empujando y pidiéndole al máximo a mi equipo, pero que esté dentro de la viabilidad, ¿sí? Para entrar en ese ejercicio de comparaciones semanales y de esa manera, ¿sí?, tener claridad en la toma de decisiones. Toma de decisiones con bases. Especialmente en este momento que me consta que muchas de nuestras empresas MIPYME no están logrando los ingresos que requieren e incluso algunas no están obteniendo ingresos a pesar de que están haciendo esfuerzos que pudiéramos decir 5, 10 o 15 veces superiores a los que venían realizando no muy lejos en enero o marzo de este año. Cuando nos encontramos contra esta terrible realidad de que por más esfuerzo que realice, no logro los ingresos que requiero, entonces precisamente cuidar los recursos que hoy cuento, con los que hoy cuento, ¿a partir de qué? ¿Cuál es la principal barrera de protección de esos recursos? El presupuesto. Debe de ser esa barrera de contención, de cuidado de los recursos, del cuidado óptimo de su aplicación. Y la cuarta conclusión. Estoy convencido, porque a muchos de ustedes los conozco, porque tengo el gusto, la enorme satisfacción de estar colaborando con ustedes día a día, hombro con hombro, codo con codo, y no de ahora, sino de hace más de 20 años, que vamos a superar esta crisis, que vamos a ser capaces de lograr que nuestros presupuestos unan a nuestros equipos, comprometan a nuestros equipos, que el presupuesto va a ser esa necesaria toma de conciencia para lograr ese compromiso y ese impulso y enfoque que requerimos en nuestras empresas para superar la crisis. Por eso estoy convencido que las podemos superar, porque vamos a tomar conciencia, vamos a lograr que nuestros equipos tomen conciencia, cada uno de nuestros colaboradores, de que este es el momento. Ese es el momento en el que contamos con su mejor versión, con la mejor versión de cada uno de nuestros colaboradores, con su compromiso, con su responsabilidad para ejecutar con maestría lo que les toca para que superemos esta crisis y capitalicemos las oportunidades, porque también dentro de esta crisis tenemos oportunidades. Pues bien, con esta cuarta conclusión, cierro mi exposición en este webinar para abrir espacio todavía en estos minutos que nos quedan para preguntas, si hubiera alguna pregunta por parte de los participantes.
Ricardo, como tal pregunta no tenemos, un comentario solamente de Jorge Cabrera en Zoom. Nos dice, yo incluiría en la tercera etapa un análisis de cartera con clientes, sobre todo quién tiene y quién no tiene capacidad de pago, hablando de flujos de efectivo. Sí, muy acertado por parte de Jorge, muy específico. Quizás en mi exposición me tomé la libertad de incluirlo, ese concepto, dentro del tema de evaluar nuestras necesidades y posibilidades de financiamiento. Pero agradezco mucho a Jorge, un gran profesional con el que hemos tenido el gusto de colaborar. Sería todo. Muy bien, pues entonces invitarles a nuestra siguiente sesión de impulso, la cual se llevará, como lo hemos venido realizando ya en las últimas, con estas 5 ediciones, en miércoles, en 2 semanas, con mi socia Judith Salcedo, a quien escucharon hace un momento, y precisamente abordará un tema que de manera indirecta toqué hoy que hablamos del tema de control presupuestal. Va a desarrollar la relevancia de los descriptivos de puestos en este momento de crisis. Cómo el descriptivo de puestos, un buen descriptivo de puestos, unos buenos descriptivos de puestos se convierten en una palanca muy poderosa para superar esta crisis. Pues les mando un fuerte abrazo, deseando lo mejor para ustedes y sus seres queridos, y a continuar con impulso por nuestras empresas haciendo empresa.